Un viernes chiquito, ¿verdad? Sí, Tiny Friday. Yo pensaba que era viernes. Viernes normal. Les saludo con gusto, como a toda nuestra audiencia, por supuesto. Y rápidamente nos vamos a ir hasta... Ahí estamos. ¡Ah, caray, somos nosotros! Sí. ¡Ah, caray, somos nosotros! Vamos a ir a Washington desde allá sobre, por supuesto, el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ya se confirmó, las felicitaciones ya están ahí, incluyendo la de nuestra presidenta, les decía, Claudia Sheinbaum. Y pues vamos a ver qué se espera ahora, qué se puede esperar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Nos enlazamos hasta Washington con Brenda Estefan, internacionalista. Brenda, ¿cómo estás? Buen día. Querida Adela, muy buenos días, un gusto estar en tu programa. Igualmente, Brenda. Oye, ¿dónde pasaste tú la jornada electoral? Pues mira, toda la mañana estuvimos en el estado de Pensilvania, este estado clave de estos bisagra, donde estuvimos en las zonas un poco más rurales, con un voto más hacia Trump, hablando con la gente, viendo cuáles eran sus prioridades, y luego ya hacia la tarde-noche en Washington, viendo cómo se desarrollaban los resultados. Y pues contrario a lo que esperábamos, no fue una noche tan larga. En realidad, desde las 10:30 de la noche teníamos claro que el triunfo de Trump era irreversible. Oye, nada larga, ¿no? Fue un triunfo, una victoria contundente, como decimos aquí, carro completo. Así es, una victoria contundente, una ola de votos republicanos, que creo que vamos a tener que estudiar más a fondo las razones por qué se dio este voto. Hay un tema, desde luego, de un cansancio con la economía. Lo que nos decía mucho la gente en Pensilvania era el costo de la vida, la dificultad del acceso a la vivienda, y creo que ese fue el tema central, la pechuga del pavo de por qué votaron los estadounidenses por Trump. Pero creo que tiene una explicación más amplia también de estas necesidades o intereses inmediatos del electorado, muy por encima de cuestiones que les parecen un poco menos interesantes o relevantes, como pudiera ser la defensa de las instituciones democráticas. Creo que ahí el mensaje de Trump permeó mejor, sobre todo en la clase trabajadora, de poder atender a sus necesidades. Bueno, el republicano creció prácticamente en todos los sectores su votación, pero sobre todo entre los hombres latinos. Sí, sin duda. Oye, Brenda, ahora, ¿qué se puede esperar, no? Si quieres, comenzamos en relación a México. ¿Qué podemos esperar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Pues mira, Donald Trump ha hecho de la relación con México parte central de sus críticas de campaña en términos comerciales, en términos migratorios, en términos del tráfico fentanilo. La relación bilateral durante años se había digamos que se separó en compartimentos para que no se contaminara un tema con otro. Es decir, se hacía una mesa de comercio y solamente se trataba el comercial, se hacía un foro de migración y solamente se trataba el tema migratorio. Lo que Trump hizo a lo largo de la campaña, lo había hecho ya antes en su primer mandato, pero sobre todo incluso en su último meeting, vuelve a hacerlo, es mezclar todos los temas. Es decir, si México no controla el fentanilo, la migración, nosotros impondremos aranceles. Entonces creo que la nueva normalidad será esa. El gobierno de México tendrá que ser muy ágil en las negociaciones con el republicano. Hay que entender que es un hombre profundamente transaccional, que le gusta ganar. Entonces hay que tener pues toda una estrategia de qué es lo que va a México a poder negociar, qué cosas son importantes para Donald Trump de la parte de México y qué quiere México en esta relación estratégica. Me parece que lo más importante en este momento para el gobierno de México será tener una visión de cómo manejar la relación con el republicano. Yo esperaría que ya la hayan trabajado incluso antes de la elección. Y pues desde luego va a haber mucha teatralidad. Este es un hombre de comunicaciones, entonces esperemos que en los primeros días de su gobierno haya imágenes crudas de deportaciones,
de redadas, etcétera, porque es parte de lo que le prometió a su electorado y va a querer cumplirle. ¿Llevará a cabo esta deportación masiva de la que habla? Bueno, pues quizá no completamente por la dificultad financiera y logística de ella, pero sin duda habrá deportaciones importantes y México tiene que estar preparado para ello y la posibilidad incluso de que cumpla su amenaza de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas y por tanto pues tomar alguna acción militar unilateral, quizás un dron, etcétera, pues para mandar una señal clara de que si México no adopta una postura de dar resultados en control de fentanilo, particularmente, él va a tomar una acción unilateral. Entonces creo que no hay que subestimar lo que es, José Abel. Y en el mundo, ¿cómo se va a reconfigurar todo, Brenda? Yo creo que Donald Trump llega a un mundo mucho más peligroso y fracturado del que él encontró en 2016 cuando llegó a la Casa Blanca. Este es un mundo más volátil, que llegara quien llegara a la presidencia de Estados Unidos va a continuar desgraciadamente con caos, con tensiones, con guerras. Es parte de una rebalanza que está habiendo en el poder global donde los actores quieren los países, potencias medias o países como China, quieren pues una mayor tajada del pastel, digamos, del poder global y esto está generando tensiones en el mundo. ¿Qué manejo le va a dar Trump? Pues será importante verlo. Yo escribo hoy una columna en el periódico Reforma sobre ello. De entrada, en el caso del Medio Oriente, pues el apoyo incondicional a Israel que ha habido con Biden continuará con Trump, quizás incluso con una carta blanca, digamos, de mayor apoyo a la visión del primer ministro Netanyahu. Por eso lo vimos, quizás a Netanyahu muy contento el día de la elección, lanzando un comunicado diciendo que pues era el regreso más espectacular de la historia, el de Donald Trump a la Casa Blanca. En el caso de Ucrania, Trump ha dicho que la guerra se acabará en 24 horas. Creo que lo que quiere decir es que no habrá un apoyo incondicional y eterno a Ucrania, que se cerrará la llave y por tanto obligará a Zelensky a negociar con Rusia, un acuerdo que podría ser en términos muy desfavorables para los intereses ucranianos. Esto levanta alarmas en la Unión Europea, que están conscientes que esta idea del padrinazgo o de la subcontratación geopolítica, como lo puso el primer ministro polaco Donald Tusk, se acabó y que ellos tienen que ver por su propia seguridad. Y en América Latina, pues un Donald Trump con una relación quizás lejana a Brasil, complicada con México por todas sus promesas de campañas. El tema de Venezuela, pues ahí también seguramente estará en la narrativa de Donald Trump, pero no necesariamente tomará acciones que puedan apretar lo suficiente a Maduro. Creo que eso es difícil que suceda. Y pues la relación con China, la relación más importante en este siglo, la de las dos grandes potencias, aunque pareciera que demócratas y republicanos tienen la misma visión, Trump insiste en poner aún más aranceles a China. China tiene claro que Donald Trump es un hombre que le gusta hacer acuerdos y buscará entregarle algo que le interese para evitar más aranceles que podrían afectar su economía. Ya. Ahora, en su primer discurso escuchamos de Donald Trump esta intención de unificar a Estados Unidos. ¿Lo ves? Mira, yo creo que es algo muy evidente la división que se generó. Si bien el resultado fue muy claro a favor de Trump, pues sigue siendo cierto que 67 millones de personas votaron por Kamala Harris y lo que nosotros vimos platicando con los electores en Pensilvania era que continuamente nos decían es que ni en mi familia hay votos por Trump y por Harris y esto ha generado tensión. Platiqué con una joven que trabaja en un bar y me decía todas las noches hay gritos y discusiones en el bar por temas políticos. Creo que Estados Unidos está cansado de esto y creo que la postura responsable es buscar que haya pues un sanar de estas divisiones sociales, de esta fractura que se ha generado en la cohesión social por dos visiones opuestas de país. Es difícil que se logre de un día para otro, pero creo que es importante que se trabaje en ello. Oye, Brenda, pues sí, ahora, ¿qué lectura le das a cómo perdió Kamala Harris? Ya no a que haya perdido, sino cómo perdió. Uy. Pues mira, yo creo que parte del tema, sin duda,
parte del tema creo que tiene que ver con la situación económica. 2/3 de los estadounidenses no estaban contentos con el rumbo que llevaba el país y de alguna forma Kamala no pudo transmitir la idea de que iba a haber un camino distinto al que llevaba Joe Biden. Nunca quiso tomar esta distancia, quizás por estrategia, pero parece que eso le costó caro. Los ciudadanos no veían que el proyecto de Harris fuera muy diferente. Desde luego que habrá que analizar más a fondo, pero también el Partido Demócrata durante mucho tiempo se fue alejando de la causa de los trabajadores para concentrarse en un voto quizás pues de gente que había ido a la universidad, de profesionistas, etcétera, y eso le costó muy caro a los demócratas hace 8 años con Hillary Clinton. Cuando regresa Biden, lo vemos cortejando a los líderes sindicales como no lo había hecho un presidente demócrata en décadas, y sin embargo parece no haber sido suficiente. Ahí está el caso de Michigan, donde pues no logran que los sindicatos los apoyen de manera decidida, y la idea de que las mujeres iban a votar masivamente por Kamala Harris, pues tampoco fue así. 54% votaron por ella, pero es un número menor del que votaron por Biden. Entonces, creo que también el tema de que fuera mujer, negra, pesó también en ciertos sectores. Creo que es multifactorial y que habrá que analizarlo a fondo. El tema del voto latino, particularmente los hombres jóvenes latinos, es impresionante el crecimiento de ellos a favor de Trump, ¿no? Logra 18 puntos porcentuales más de voto de hombre latino. Trump esta vez que hace 4 años, ¿no? Nos dice mucho, creo, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en el análisis de por qué perdió. Y yo diría un elemento central que lo vemos en otros países, en otras elecciones, esta idea del ciudadano de que lo importante son sus necesidades inmediatas, su capacidad de acceso a pues alimentos, a vivienda, etcétera, por encima de la defensa de instituciones democráticas que a veces ven como algo muy árido, que les cuesta trabajo pues defender. Y creo que ahí algunos liderazgos políticos se han equivocado en no poder traducir sus programas a algo que sea de mayor relevancia para el electorado. Pues habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Donald Trump de regreso a la Casa Blanca. Ayer Kamala Harris ya en su discurso pues se le ve desencajada, ¿no? Yo creo que ella no esperaba esta derrota de tal magnitud. No, nadie le esperaba. Fíjate que en Washington, Kamala, hay que pensar que Washington es un lunar en Estados Unidos. Sí, 92% claro. De la población votó por Kamala Harris en esta elección. Pero había edificios tapiados por todo el centro de la ciudad con el temor de que hubiera pues violencia postelectoral. Era muy notorio. Al día siguiente de la elección empezaron a quitar las protecciones, se volvió a la normalidad una vez que el resultado era muy evidente y favorecía al republicano, pero desde luego que en el campo de Harris había esperanza de que pudieran ganar. Y en general en Washington contrasta mucho la visión cuando uno habla aquí con la gente de qué pensaban, que cuando uno va a Pensilvania, ¿no? Estas dos caras de la moneda, la zona rural, más favorable a Trump versus quizás la élite más intelectual, la comentocracia aquí en Washington, con visiones pues diametralmente diferentes, y creo sin duda que Harris tenía la esperanza de ganar. La vimos, como dices, ayer desencajada, se le rompía la voz. Un mensaje muy bueno, me parece, de gran altura democrática, política, claro. Y pues la voluntad de que esto sea una transición tersa, ¿no? Por el bien de Estados Unidos. Y Estados Unidos enfrenta muchos retos fuera de sus fronteras. Llega Trump en un mundo mucho más dividido y más peligroso que el que encontró hace 8 años. Creo entonces que la posición responsable de los demócratas pues es tener una discusión más sana en términos políticos con el futuro presidente. Sí, y bueno, Trump tuvo su discurso muy efectista, es un gran candidato, ¿no? Y ya vimos que ni todas las celebridades pudieron ayudar, a Kamala. Así es. En Estados Unidos esta intersección de celebridades con deportistas profesionales, con políticos, es muy común, algo que en México como que todavía nos hace mucho ruido, pero aquí es muy común. Y hubo verdaderamente un enorme número de personas que se sumaron a ella. Al final llamó la atención sobre todo los puertorriqueños, ¿no? Jennifer López, Ricky Martin, después del comentario de un humorista en un mitin de Donald Trump, donde dijo que Puerto Rico era una isla de basura.
y que esto pues quisieron los demócratas pues utilizarlo también para generar conciencia sobre la visión de Trump respecto a las minorías, pero no surtió efecto. Nosotros cuando platicamos con los puertorriqueños en Pensilvania nos decían, fue una broma, no pasa nada. Cuando les decíamos, oye, pero es un criminal convicto, pero los juicios que hay en su contra ya se los inventaron. O sea, sí permeó mucho la narrativa de Trump entre su electorado, que esto no era relevante para ellos, no era relevante en su voto. Había otros temas, el tema que decíamos ya, la economía, el tema migratorio, la asociación del migrante con el criminal es muy evidente, ¿no? Encontramos una señora que nos dijo, es que yo tengo una hija de 1 año y a mí me da miedo que los migrantes estén caminando ahí en la calle sin saber quiénes son, ¿no? Como si el migrante per se fuera un factor de riesgo y de criminalidad. El tema y los mismos hispanos. De la democracia, el aborto también un tema muy presente, y también el de la cultura woke. Sí. Muchos nos decían, no queremos queremos el regreso a la familia tradicional, queremos el regreso a nuestros valores de antes. Entonces, creo que hay que, pues ahí rascarle mucho más para entender, pero sin duda Trump supo apretar los botones de las preocupaciones de la mayoría del electorado. Ya. Entonces el ambiente ahí es, pues ya pasó la elección y lo que sigue. Pues aquí es de caras largas. En Washington es de caras largas porque realmente la gente esperaba otro resultado, porque son mayoritariamente demócratas, pero hay cierta como alivio de que no haya habido violencia postelectoral, de que no haya habido un momento de indefinición de quién había ganado. Pues ya ganó Donald Trump, es un hecho que volverá a la Casa Blanca. ¿Qué es lo que sigue? Ese es el debate que se está teniendo aquí. ¿Cuáles serán las implicaciones en términos económicos? Hay mucha discusión sobre lo que implicaría una presidencia Trump 2.0, el tema de las aranceles, cómo podría impactar en la inflación, el tema de las deportaciones masivas puede también generar disminución en la mano de obra, por tanto mejores salarios, pero también mayor inflación. Entonces hay enormes discusiones al respecto aún. Bueno, pues estaremos ya platicando lo más largo y quizá ya con un análisis a más profundidad, ¿no? Con distintas lecturas de lo que ocurrió en esta jornada electoral. Y ahí en tu estudio, con mejor producción técnica y un mejor buen café. Recepción. Pero Adela, siempre un gusto estar te en tu agradezco programa. mucho, Brenda. Te veo por aquí pronto. Muchas gracias y buen viaje de regreso. Nos vemos pronto, Adela. Gracias. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Oigan, y este otro tema del que pues hemos estado hablando en los últimos meses es la polarización también en nuestro país, que se vive al interior también de la Suprema Corte de Justicia. Apenas también el martes, ¿no? Hay quien dice que fue un martes negro. Apenas el martes aquí en México, en la Corte de Justicia, se desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con el